al que vive. Bueno, iglesia, tengan todos una cordial bienvenida, un cordial saludo. El Señor es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y para siempre es su misericordia, ¿cierto? Hay algo interesante en todo esto, y es que hoy empezamos como una introducción, se puede decir, al Apocalipsis. Y habíamos empezado estudiando las 7 iglesias del Apocalipsis, y esto es algo interesante. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que nosotros siempre debemos que saber qué es lo que depara el futuro, o el Señor nos envía a estudiar su palabra. He titulado esta prédica, Gloria a Dios, las 70 semanas de Daniel. Amén. Y el título se cuenta solo, porque el título también lo tiene en la Biblia. Y yo quiero ver por qué es el Apocalipsis, o yo quiero enseñarle. Pues Daniel fue un hombre que sufrió mucho, sufrió la deportación de todos sus seres queridos a Babilonia. Creemos que a sus padres se lo mataron. Le tocó un jefe de eunucos, posiblemente a Daniel también lo castraron. Hay un 90% de que a Daniel lo castran, ¿cierto? Un 90-95%. Y Daniel le tocó vivir una vida tremenda, porque le tocó servir a 4 emperadores que se creían Dios. ¿Y cómo le sirve usted a 4 emperadores que se creen Dios con sus principios bíblicos intactos? Por eso hay gente que dice, yo no hago tal cosa porque imagínate. Pero hermano, si de eso tienes que comer. Una vez me dijo un chico, pastor, estoy desempleado, en mototaxi, es pecado. Y yo le dije, ¿por qué? Dijo, no, porque es algo ilegal. Y yo le dije, entre la ilegalidad y darle de comer a su familia, ¿qué prefieres? ¿O qué cree usted que Jesús le diría? Hermano, dele de comer a su familia, que no estás matando a nadie. Amén. ¿Me estás entendiendo? Pastor, apoya la ilegalidad. No, es mientras se ubica, mientras puedes hacer otras cosas. Este personaje, Daniel, fue un hombre que fue muy sobresaliente por el espíritu que tenía, y el espíritu de Daniel era el Espíritu Santo. Daniel empieza un clamor incesante porque Daniel empieza a estudiar la palabra de Dios. Y viene una serie de revelaciones, y el clamor incesante de Daniel es que Daniel empieza a confesar los pecados de su pueblo, de sus padres, de sus generaciones. Y esto es hermoso. ¿Por qué? Porque él también empieza a entender que ya es pronto que se va a cumplir la profecía del Señor. Y dice de la siguiente manera: oración de Daniel por su pueblo en el año 1 de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año 1 de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Daniel estaba muy atento revisando eso. Y que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Cuántos años dice la Biblia? 70 años. Y volví mi rostro al Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y empieza Daniel a decir, ya se cumplieron 70 años. Y empieza Daniel a buscar a Dios, y en ruego, en ayuno, ayunar y a buscar e indagar. Indagaba Daniel, que decía Jeremías. Jeremías decía lo siguiente: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Le decía a Jerusalén, arrepiéntase, porque el Señor viene y toda esta tierra será puesta en espanto, en ruinas. Servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años, decía Jeremías. Y cuando se cumplieron los 70 años, castigará al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Ahí está Jerusalén incendiada y todo el mundo siendo deportado. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro profetizado por Jeremías contra las naciones. Porque también ellas serán juzgadas por muchas naciones y grandes reyes. Y yo pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus ¿qué? Manos. Y sigue diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, el 29 del 4 al 11. El Dios de Israel, a todos los que de la cautividad que los hice transportar
de Jerusalén a Babilonia, edificad casas, habitad en ellas y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Edifiquen casas, planten en ellas, ¿cierto? Planten huertos y coman de ellos. Sigue diciendo, casaos y engendrad hijos e hijas, da mujeres a vuestros hijos y da marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas multiplicados ahí y no disminuyáis. Pastor, ¿el matrimonio es una orden? Sí. ¿Tener hijos es una orden? Sí. Pero ojo con esa orden, ¿no? Hoy en día, 1, 2, ojo con esa orden, amén. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis paz vosotros. ¿Por qué Dios le dice, oiga, ore por Babilonia? Porque si a Babilonia le va bien, ¿a quiénes cree que le va a ir bien? A ustedes les dice Dios. Si a Babilonia le va mal, ¿quiénes creen que ponen de carne de cañón de primero? A ustedes. A ustedes. Mira la guerra que está sucediendo o que Estados Unidos tiene rodeado. ¿A quién? Tiene rodeado a Venezuela. Y ahora nuestro grande y maravilloso presidente se le dio por hacer un acuerdo binacional y no sé cómo va a terminar esto, pero esto no va a terminar muy bien. Amén. Entonces Dios dice, rogad por ella a vosotros, porque en ella tendréis paz, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañéis vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atenderéis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan en mi nombre, no los envié, ha dicho ¿quién? Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿por qué? Porque resulta y pasa que cuando ellos salieron, venían profetas, venían adivinos, venían toda clase de cosas y empezaban a decir, yo soñé esto, yo vi aquello. Dice Dios, no le preste atención a ninguno de ellos. Dios le dice a Jeremías, consíguete un yugo de madera, y Jeremías se lo coloca y entra con el yugo de madera a hablarle al rey. Y se para Ananías, si no estoy mal, ahorita se me escapa el nombre, del profeta que se para pseudo profeta y rompe el yugo y dice, así dice Jehová, yo romperé el yugo de Babilonia sobre vuestros hombros y a los cautivos y todos los enseres que se llevaron, en menos de 2 años los haré volver. Y Jeremías que queda asombrado y dice, amén. Y Jehová dijo, amén. Y se paró y se fue Jeremías y de camino le dice Dios, devuélvase. Dígale que por haber profetizado mentira va a morir, porque yo no le dije eso. Es que la profecía es algo delicado. La profecía y la profecía personal es algo delicado. Si usted me pregunta en lo personal, no me gusta orar por las personas. ¿Por qué, pastor? No me gusta. ¿Por qué? Porque con cara pierdo yo y con sello también. ¿Cómo así? Mira, ¿qué días me estaba buscando una hermana para un consejo? No estaba y el consejo era un poco bastante tedioso. Entonces yo le dije, mi mamá le dijo, el consejo es este, arrodíllese, yo sé lo que le va a decir, arrodíllese y pregúntele a Dios. ¿Por qué? Porque si a usted le pasa algo malo, entonces la culpa es del pastor que lo aconsejó, ¿cierto? Pero si usted no lo hace, entonces, y a la otra persona, no sé, la embargan o hacen cualquier cosa, entonces también la culpa es del pastor porque no le dejó prestar. El pastor le va a decir, arrodíllesele y pregúntele a Dios. Amén. Dale ese fuerte aplauso a Rey de Reyes, Señor de Señores. Porque falsamente profetizan, ha dicho Jehová. Mire, cantidades y cantidades de iglesias hay hoy de la última profecía. Cantidades y cantidades de iglesias de profecía falsa, la que usted no se imagina, mi hermano. Usted llega en pecado, en adulterio, en fornicación, usted llega en robo, narcotráfico, lo que sea, y usted entra allá y eso no hay pecado, todo hay bien, y el Señor te dice cosas bonitas y va bonito y todo aquello. Usted nunca cambia, nunca se cumple nada, y mejor dicho, cantidades y cantidades de cosas. Amén. Y sigue diciendo la palabra, porque así ha dicho Jehová. Cuando en Babilonia se cumplan 70 años, grábese esta parte, 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacer volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que os ¿qué? Esperáis. Dale ese fuerte aplauso a Rey de Reyes y Señor de Señores.
Pero pastor, ¿por qué me lee todo eso? ¿Y qué es lo que me quiere enseñar con esto? Le enseño que estaba Daniel orando y Daniel ya había investigado los libros del profeta Jeremías y Daniel había contado los años desde que los habían llevado deportado a Babilonia y Daniel dijo, se cumplieron 70 años, tenemos que prepararnos para salir. Gracias por esos amenes. Daniel empieza a ayunar, Daniel empieza a orar porque Daniel ve que se cumplieron 70 años y no hay orden de salir. Dice, algo pasa, algo nos está deteniendo, algo está trancando la puerta. Entonces Daniel empieza una oración eficaz y empieza a confesar los pecados y empieza a clamarle a Dios lo que él había dicho y empieza a decirle, Dios, perdona los pecados de mis padres, de mi nación, de mis antepasados, perdónanos. Empieza en el 10 a pegarse un ayuno. ¿Por qué ayunó? Porque había un principado que los estaba deteniendo para que no saliera. ¿Cómo se llamaba el principado? ¿El príncipe de qué? De Persia. ¿Por qué? Porque estaba mandando Persia. Ya habían derrotado a Babilonia. Y estaba mandando los medos y los persas. Y había un principado que no dejaba salir al pueblo. Muchas veces usted tiene la palabra de parte de Dios, hay disposición de parte de Dios, pero hay que guerrear espiritualmente porque la puerta se tranca. El principado sostiene la puerta, los demonios trancan la puerta y por eso es la guerra espiritual y por eso es el ayuno y la oración. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Amén o no amén? Daniel empieza el ayuno y aquí hay algo más interesante que dura 21 días ayunando. Y le dice el ángel, desde que te dispusiste a ayunar, yo fui enviado a usted. Sino que el príncipe de Persia, en el 10:12, vamos como en el 10:4, algo así. El príncipe de Persia se me opuso. Durante 21 días duré peleando con él. No lo venció. Vino Gabriel, lo entretuvo para que, vino Miguel. Y lo entretuvo para que Gabriel pudiera pasar a entregar este mensaje que usted va a ver. Me gustó así como Pacho me abrió los ojos. Sí, Señor, así fue. ¿Y cuántos de nosotros? Dios nos ha dado palabra, hay disposición, hay profecía, hay todo bien demarcado, pero la cosa no se estanca. ¿Y entonces qué tengo que hacer? Ayuno, oración, clamor, vigilia, porque entras en una guerra espiritual. Amén. Aplauda la gloria de Dios, iglesia. ¿Qué pasa? Listo, derrotaron, se quedó, pasó Gabriel y Gabriel viene y le entrega esta profecía. ¿Cuál profecía, pastor? La profecía de las 70 semanas para que se acabe esto. Vamos a leerla. Listo. Entonces dice, la profecía de las 70 semanas es el título. Aún estaba hablando y orando, dice Daniel, y confesando mi pecado. Oiga, ¿usted ya confesó el suyo? Todos se quedaron callados, me gusta esa parte. No es que ahorita vayan y salgan a confesarse acá con el cura, no. No es confesárselo a Dios, amén. Y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio volando con presteza, o sea, con apuro, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Qué horas eran? ¿Las qué, Valentina? Las 3 de la tarde. Muy bien. Gloria a Dios. Sí, al final. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¡Wow! Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Cuando Daniel empezó a rogar, Dios dio la orden. Y es bonito esa parte. Yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Oiga, Dios lo tenía a Daniel en alta estima. Mira, cuando usted revisa, muchos cayeron. Pero usted ve a Daniel así. Daniel nunca cayó. Nunca cayó. Daniel siempre fue superior. Y superaba más, y superaba más, y superaba más. Tremendo, ¿no? Y dice, usted es muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Cuál visión? Le dice,
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y para ungir el santo de los santos. Yo sé que muchos no me están entendiendo, no importa, al final sé que me van a entender. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ojo con esa parte, habrán 7 semanas para la salida de la orden para restaurar a Israel, habrán 7 semanas. Y después, ¿qué dice? Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ojo con esto. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Oiga, los judíos no sabían eso. Se le quitará la vida al Mesías, dice la palabra. Dice, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ténganlo un segundo ahí, tranquilos. Y por otra semana, ya la última semana, van 69. Y por otra semana, confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después con la muchedumbre de abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Dele un fuerte aplauso a Rey de Reyes y Señor de Señores. Como yo sé que usted quizás no me entendió, yo le hice un dibujito. Y se lo hice para que quiero que me lo entienda y trate de entendérmelo. ¿Cuántas semanas le dice el ángel a Daniel que están determinadas? ¿Cuántos son 70 por 7? 490, ¿cierto? Y aquí es interesante esto, ojo con esto y ojo con las fechas que le voy a dar. Porque primero le dice que hay 7, ahora su Biblia y usted lo busca conmigo, ¿cierto? Primero le dice que hay 7, ¿cierto? Y después le dice que hay 62, ¿sí o no? Dígame amén o no amén. Resulta y pasa que en Ezequiel 4:6, número 1434, cuando usted estudia profecía dice 1 año por día. No se la copié, se la había copiado y se la quité. Porque alguien me dijo, no, es que usted todo nos lo entrega en bandeja de plata y no nos da tiempo a buscar en la Biblia. Y entonces yo, ¿para qué llevo la Biblia? Entonces dije, no, ¿para qué yo voy a hacer esa maldad? ¿Sí o no? Todo el que trajo la Biblia, si no trajo la Biblia, hágase con uno que es cristiano, pero bueno. No, es broma. No, es verdad. ¿Cuál broma? Es verdad. Ezequiel 4:6 dice que cuando usted estudia profecía, 1 año por día y el castigo que le ocurrió al pueblo de Israel, 40 días reconoció la tierra, 1 año por día. ¿Listo? En profecía bíblica. O sea que, pastor, 7 años, 7 semanas son 49 años. Listo, haga la cuenta. Desde la orden que se dio para salir fue en el 457 antes de Cristo al 408, las 7 semanas de Daniel 9:24a, fue la reconstrucción de Jerusalén y empieza su reconstrucción. Amén. ¿Dónde está eso? Esdras capítulo 7, versículo 11 al 26. Después dice que vienen 434 años, que son 62 semanas. Multiplique 62 por 7, da 434. Pero como es año por día, 434 años, y esto nos da el 27 después de Cristo. ¿Qué pasa en el 27 después de Cristo y por qué hay 5 años perdidos? Le tengo allá el historiador para que le eche la culpa y aquí vamos a hacer algo interesante. Porque todo encaja milimétricamente. Le dice que son 62 semanas. Daniel 9:25b aparece el ungido. En Lucas capítulo 3 versículo 1-3 aparece Jesús para bautizarse, porque Juan el Bautista está bautizando en el río Jordán. 5 años perdidos. Ahorita le muestro el hombre. Esiguo fue el encargado de hacer este análisis y por eso hay estos años perdidos, pero ahorita vamos a hablar de él, de Dionisio Esiguo. Ahorita vamos a hablar de él, no se preocupe usted y vamos a hacer cuentas. La profecía me dice, usted está leyendo su Biblia, que aparece el Mesías, pero al Mesías le tienen que quitar la vida. ¿Amén o no amén? Si quiere vamos a
analizarla un poquito más detallado. Es que si me salgo de acá para devolverme me quedaba un poquito más complejo. Pero dice que 7 más 62 son 483. En la semana 69, 31 después de Cristo, en Daniel 9:26a, alguien que se pare y me la lea fuertemente. ¿La tienen o no la tienen? Daniel 26a. Después de las después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Después de las 62 semanas acá se le quitará la vida al Mesías. Se lo coloqué al ladito de la cruz, al ladito del este. Y dice, mas no por sí, ¿cierto? No por él mismo, sino que se la quitaron. Y un pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Téngalo un segundo ahí. Le quitan la vida, muere el Mesías, Juan 19:30. Pero nos falta una semana. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que cuando muere el Mesías entra la era del Pentecostés, la era de la iglesia, el paréntesis de la iglesia. Por eso cuando usted estudia, dice Daniel, sobre tu pueblo está determinado 70 semanas. Sobre tu pueblo, no sobre la iglesia. Por eso ahorita que vamos a estudiar Apocalipsis, en Apocalipsis no aparece el nombre de la iglesia, sino en el capítulo 2, capítulo 3, y no vuelve a aparecer. La gente diga, no, la iglesia pasa por la gran tribulación. No. No, pero es que yo creo que la iglesia llega a la tribulación. No. La iglesia se va. Y hay un paréntesis aquí, por eso viene dividido en semanas. Hay un paréntesis donde entra la gracia y entra la era de la iglesia. ¿Cuándo termina la gracia? ¿Cuándo qué, Valentina? Cuando la iglesia es raptada, el arrebatamiento. Ah, pastor, y por eso estudiamos las 7 iglesias del Apocalipsis. Sí, y por eso estudiamos la era del Apocalipsis. Sí, y por eso dijimos que estamos en los últimos tiempos. Sí, y por eso vimos principio de dolores, porque antes del arrebatamiento, ¿cierto? Después del arrebatamiento, acá en esta parte empieza principio de dolores. Empieza esta parte, principio de dolores, y cuando empiece principio de dolores, habrá empezado la última semana. ¿Y cuál es la última semana, pastor? El Apocalipsis. Dale ese fuerte aplauso a Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya se lo desmenuzo mejor. Téngalo un segundo ahí. Daniel le dice que desde la salida de Jerusalén a dar la orden, hay 70 semanas, 490 años, porque son profecías bíblicas. Se cumplieron exactamente estos 7 años, se reconstruyó la plaza y el muro todavía no empieza a reconstruir, empezó a reconstruirse el templo, pararon la reconstrucción del templo. Luego viene Nehemías, todo eso se reconstruye. Después de 483 años, aparece el Mesías príncipe. Y aparece en el bautismo, da toda la profecía hacia el bautismo. Da su ministerio aproximadamente 3 años y medio y muere, y ahí es donde se cumple todo lo que dice Daniel, que se le quitará la vida al Mesías príncipe. Amén. Y el pastor, falta una semana. Sí, señora, ya vamos a estudiar la semana. Empezó el tiempo de la gracia, donde empieza el tiempo, el periodo de la iglesia. Israel endurece su corazón, Dios le da la oportunidad a la iglesia, pero el periodo de la gracia culmina o termina con el arrebatamiento de la iglesia. Amén o no amén. Nosotros lo vimos muy detalladamente y estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Amén o no amén, iglesia. Listo. Después del arrebatamiento comienza algo que se llama principio de dolores. Pastor, nosotros vimos que principio de dolores son todas las devastaciones, inundaciones, terremotos, maremotos. Sí, pastor, y todo esto que está pasando, imagínese usted, ya prácticamente estamos en principio de dolores y no ha venido el arrebatamiento. Podemos estar a 1 año, 1 mes, 2 meses, día, esta noche, 3 años, 100 años, no lo sé. El único que lo sabe es Dios. Después del arrebatamiento comienza principio de dolores,
¿Para qué, pastor? Para cumplirse la última semana del Apocalipsis. Pastor, explíqueme. Apocalipsis se divide en 7 años. 3 años y medio, tribulación, y 3 años y medio de gran ¿qué? Tribulación. Por eso yo le digo a mis hermanos, cuando traigan un invitado, tráiganlo el domingo a las 10 porque lo traen un sábado a esta hora. El invitado nuevo sale perdido, ese tipo de ¿qué habló? Y sale asustado y tráigalo el domingo a las 10 que mensaje es esto evangelístico, tráigalo un jueves, pero usted lo trae un sábado. Si yo veo más de uno antiguo que tiene más o menos conocimiento y dice, oiga, me perdí. No, no se pierda, es la línea del tiempo que le estamos marcando de las 70 semanas. ¿Por qué, pastor? Porque estamos dando introducción al Apocalipsis. Daniel 9, 26b y 27, ¿qué dice? Ahora sí, por favor. Dice, 27, y un pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, pero en principio de dolores dice que a Jerusalén la rodearán ejércitos, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, vendrá una devastación total, que es todo el Apocalipsis que vamos a estudiar. Perdón, 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación que está determinado, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Denle un fuerte aplauso a Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo esto ocurrió, y en el 26a, acá me quedó esta parte del 26b un poco corrida. ¿Quién fue el que destruyó el templo? Tito Fabio Vespasiano, alias la Bestia. Arrasó con el templo. Cuando Jesús le dice, no quedará piedra sobre piedra, era porque el templo estaba lleno de oro, y a los que lo quemaron, se derritió el oro y se coló entre las piedras. Pusieron piedra sobre piedra y la espolvorearon para quitarle el oro. Acabó y devastó. De ahí el pueblo judío y que estar errante 2000 años. El pueblo judío volvió a ser nación 1948, el 14 de mayo. El pueblo judío está peleando y siempre durará en guerra. Siempre. Para los que apoyan a Irán, Israel acepta que Irán exista, Irán no acepta que Israel exista. ¿Me hago entender? Ojo, Israel tiene que caer, pero para caer Israel tendría que caer Estados Unidos, que es el que defiende a Israel. ¿Quién cree usted que tumba a Estados Unidos? El gigante asiático, China, que lo lleva cortico. Y ahorita con los movimientos de Donald Trump, que el dólar se va a desplomar, no sabemos dónde vaya a terminar esto. Así que si usted tiene dólares guardados bajo del colchón, vaya sacándolos. Todo esto apunta a ¿qué? A un nuevo orden, un nuevo gobernante mundial. En Apocalipsis, ¿qué pasa? Se sube un gobernante mundial y dice, yo les voy a arreglar el problema. ¿Cuál problema? Hace que la nación de Israel y la nación de Irán y todas las naciones vecinas firmen un tratado de paz. Él se sube y todo empieza a gobernarse mundialmente. Ahorita todo está globalizado. Usted coge su celular y pide por AliExpress una cosa de 1000 pesos y le llega, eso sí le llega en 2 meses, pero le llega a su casa y le valió 1000 pesos. Coja por Temu, en todas las plataformas. Ahorita todo está globalizado, ¿cierto? Lo que pasa en, qué sé yo, en Rusia, ya lo estamos viendo. En contados minutos se está viendo. Entonces un gobernante mundial se va a subir sobre todo el mundo. El dinero va a desaparecer, va a quedar una sola moneda. ¿Sí? Ahora se va a implementar un chip que ya todo el mundo sabe, ya lo están promocionando. Bill Gates lo está promocionando. Y cantidades. Si usted no lo tiene, usted queda obsoleto. Punto. Ahorita si usted no se adelanta, usted queda obsoleto. ¿Tiene X? No. Ah, bueno, entonces no le puedo pagar. Entonces los abuelitos, ¿qué empezaron a hacer? Yo sí tengo Nequi. Abrir un Nequi.
a dar sus datos, a crear su correo. Todo está girando, ¿qué? Estamos girando, mejor dicho, desmedidamente. El gobernante mundial gobierna el mundo, pero a los 3 años y medio de prometer paz, rompe los tratados, quema la iglesia católica y se sube y dice: yo soy el único rey soberano y Dios aquí en la tierra. Y el que no me adore, lo mato. Hace una imagen de la bestia. El anticristo es el gobernante mundial, detrás de él está Satanás y se consigue un falso profeta y entonces queda la trinidad satánica: Satanás, el anticristo y el falso profeta. Hacen una imagen y le infunden aliento, inteligencia artificial, y el que no adore a la bestia, lo matan. ¿Y usted dice, cómo es eso? Me estaba viendo un video, yo no sé si fue Hugo Germán el que me envió el video, cuando me queda tiempo de ver videos, porque yo últimamente no me queda tiempo, donde le dice: salga, de qué estoy vestido. Él le dice, ¿sí lo han visto? Y la inteligencia artificial le dice: tienes un buzo verde, un suéter verde, estás levantando las manos, bajó las manos, y él queda sorprendido. Pues mi querido hermano, para allá vamos. Y eso es lo que se llama Apocalipsis. Dale ese fuerte aplauso a Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es el que vive? Y al nombre de Cristo damos. Mira, estos fueron los 4 decretos. ¿Y hasta dónde dura eso? Hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Amén. Estos fueron los 4 decretos que se firmaron. El primer decreto fue el decreto de Ciro en el 39, donde se le permite al pueblo de Israel volver unos pocos y empezar la reconstrucción. No se tiene en cuenta. El segundo decreto fue el de Darío en el 19 y 18. En Esdras 1, 6 al 12 lo ratifica Ciro. Pero el tercer decreto es el más importante, el de Artajerjes a Esdras, donde se le da autogobierno y vuelve el pueblo a ser una nación. Y el último decreto es el que le da Artajerjes a Nehemías. Y Nehemías, ¿qué es lo que hace Nehemías? Ayuno. ¿Quién dijo ayuno? El muro. Claro, edifica los muros. Nehemías viene y reconstruye los muros caídos. Y entonces empieza la reconstrucción ¿de qué? De Israel. Amén. Cuando usted suma todo esto y usted suma estos decretos, el uno da a la entrada triunfal, el otro da ¿a dónde? Al bautismo de Jesús, donde se aparece primera vez y dice: el Espíritu Santo desciende como paloma. Dice: este es mi hijo en que tengo complacencia. El problema fue de Dionisio. Dionisio, la iglesia católica lo asigna para reconstruir o hacer el almanaque, más o menos, porque antes se nombraba en el año del emperador Julano de tal, en el año de Octavio yo no sé qué, en el año de Darío, en el año, por ejemplo, usted revisa la Biblia y dice: en el año 3 del rey Darío tal cosa, en el año de, el Sintocayo, Nabucodonosor, ¿cierto? El año 14 de Nabucodonosor, antes se nombraba así. A él lo nombran, ¿para qué? Para reconfigurar esto, pero este hombre cuando hace toda la cuestión, primero pasa del año 1, estamos en el -1, ¿qué sigue? 0, y después sigue, y aquí allá ¿cuántos hay? 3 años, y él pasó del -1 al 1, se comió el 0, 1 año, y cuando usted empieza a ver, él se come 5 años. Por eso cuando usted ve la profecía da en el 27 después de Cristo. Pero realmente Cristo está apareciendo mucho más antes, mucho más después. Amén. Denle un fuerte aplauso a Rey de Reyes, Señor de Señores. Pastor, todo esto que quiere determinar que las 70 semanas, ¿para qué eran las 70 semanas? Es la última semana del Apocalipsis. La última semana dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, el anticristo. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ya no se adorará más a Dios. ¿A quién se va a adorar? A Satanás. El tercer templo se tiene que reconstruir. El tercer templo ya saben que se está reconstruyendo. Después dice: después de la muchedumbre, las abominaciones vendrá el desolador. Y hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, que es la venida de Cristo Jesús. Acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad,
Cuarto, traer justicia eterna, sellar la visión, sellar la profecía y ungir al santo de los santos. Esa es la determinación de las semanas de Daniel. ¿Qué tan exacto es Daniel? Se lo puse todo de una vez para ahorrarme trabajo, ¿sí o no? De hacer dibujito por dibujito. Resulta que el tintocayo, Nabucodonosor, se sueña un sueño. Y Nabucodonosor le dice a los brujos, astros, adivinos, le dice: yo quiero que me interpreten el sueño. Y ellos le dicen: claro, rey, aquí estamos para interpretar el sueño. ¿Qué soñó? Dijo: eso es lo malo, no me acuerdo. Pero si usted no dice que se soñó, nadie se lo va a poder interpretar. Dijo: no me acuerdo, y el que no me lo interprete, lo mato. Y empieza a matar a todos esos brujos y adivinos. Cuando llega Daniel dice: oiga, ¿qué es lo que está pasando? Y él dice: no, que el rey se enlocó, que soñó un sueño y que no se acuerda, que no lo va a contar y que el que no lo interprete lo matan. Dijo Daniel: por esa bobada. Dígale al rey que me dé 3 días, que no pasa nada, que aquí le solucionamos el asunto. Se metió Daniel y ayunó 3 días. Y Daniel sueña el mismo sueño. Y Daniel va frente al rey y le dice: rey, el sueño que soñó fue este. Usted soñó con una estatua que la cabeza era de oro, y como que el rey dijo: ay, sí, hermano, sí, así fue. Los brazos eran de plata, el torso era de bronce, las piernas eran de hierro y los dedos y los pies son de barro con hierro. Uy, hermano, sí, eso fue lo que me soñé. Dijo: pues rey, esa es la interpretación. Usted es el oro, que significa realeza, la cabeza suya es Babilonia, pero Babilonia va a caer por un pueblo. ¿Cuál pueblo cayó Babilonia? Por los medos y los persas, los 2 brazos que representan los medos y los persas. Mire el sueño tan tremendo que es. Luego, ese reino va a caer, ¿por qué? Y esto es interesante, porque Babilonia pedía que se le pagaran su tributo en oro, pero los medos y los persas pedían que se le pagara el tributo en plata. Se le pesara en plata. Después le dice: en el sueño que usted soñó había un torso de bronce. Ese torso de bronce representa Grecia. Recuerda que los griegos pulían sus escudos de bronce para reflejarle así en la cara a los enemigos. El sol les reflejaba en la cara. Ellos fueron los que más dominaron el bronce. Y luego de ellos viene Roma, que es hierro, la nación más arrogante, dominante, dura y cruel. Roma, que arrasó con todos. Y por último, el nuevo orden mundial que hasta ahora está, que es hierro mezclado con barro, que es más fuerte. Bueno, Daniel se queda dormido después de mucho tiempo. Daniel sueña un sueño. Y mire el sueño de Daniel. Daniel viene, Dios, y le da un sueño donde el mar se agita y ve un león. El león representa a Babilonia. Pero a ese león se le quitan las alas. ¡Tan! Y después de ese león, ve un oso emergiendo del mar, pero lo ve con 3 costillas. ¿En dónde? En la boca, pero un hombro más grande que el otro. Los medos eran más grandes que los persas. Por eso un hombro del león es más grande que el otro. Entonces, usted tiene su Biblia, Daniel 7. Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. Pero las 3 costillas fueron las naciones que ellos arrasan. ¿Sí ve que el oso tiene 3 costillas? Dice la Biblia. Lida, Egipto y Babilonia. 3 naciones que ellos arrasan. Todo, mire la precisión de Daniel. ¿Usted por qué cree que los magos del oriente vienen a buscar? Uy, espere, miro la hora. No, hasta las 10 de la noche. ¿Usted por qué cree que los magos del oriente vienen a buscar a Jesús? Porque hemos visto su estrella. Porque ellos son discípulos de Daniel y después de 500 algo de años vienen a buscarlo. Y dice Herodes: avíseme en dónde está para yo también irlo a adorar. Pero Dios le habla a través de sueño y le dice que no le vayan a contar a Herodes, porque Herodes lo quiere matar y ellos se van por otro camino. Magos, magoi, eran sabios. Si me está entendiendo, denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Después de esto viene Alejandro Magno, que en 13 años conquista todo el mundo, o el mundo conocido.
Y Alejandro Magno está representado por el leopardo con 4 alas. Y el leopardo es el felino más veloz. ¿A cuánto corre un leopardo? ¿A 110 kilómetros por hora? ¿O 120? 120. Y ahora tiene alas de águila. ¿Cuánto tiempo le duró a Alejandro Magno conquistar todos esos reinos? 13 añitos, hermano. 13 años. Eso fue un abrir y cerrar de ojos. Ese tipo conquistó. Esos griegos eran impresionantes para pelear. Y uno se ve la estrategia con Darío. Es impresionante porque él solo tenía 50,000 hombres y Darío tenía 500,000 hombres. Otros dicen que tenía 1,000,000. Y Alejandro Magno dice, no, aquí no vamos a huir. Aquí no vamos a enfrentar a Darío. Y el hombre es una estrategia, pero después le cuento cuál fue la estrategia de él. Amén. Luego viene por una bestia que se describe que no sabe qué es, un tipo de bestia toda rara. Y esta bestia, ¿cuál bestia era? Esta bestia era Roma, arrasa con todo. Mira la precisión de Daniel. Daniel precisa el nacimiento del Mesías. Daniel precisa la llegada del Mesías. Daniel precisa la muerte del Mesías. Daniel precisa el fin del mundo. Y si usted abre su Biblia, Daniel precisa todo, el aumento de la ciencia, todo. Y era un profeta impresionante. Con exactitud. Y usted tiene los escritos de Daniel y nunca los lee. Pastor, y si los leo no entiendo, pues venga acá y se los explicamos. Dale ese fuerte aplauso a Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Quién es el que vive? De eso quiero que se grabe eso. Aquí está Daniel interpretándole el sueño al Sintocayo, Nabucodonosor. Dios cumple sus tiempos con exactitud matemáticas. Ahorita que viene una prédica, creo que la vamos a dar el domingo, que los del domingo se llama La mente del Señor, es muy buena, creo que es muy buena. Y usted se va a poner a llorar y usted dice, Dios mío, Señor, es imposible negar tu existencia, no somos nada en este mundo y aún así nos ama y nos miras con misericordia. ¿Jesucristo es el centro de la profecía de Daniel? Sí. ¿Por qué, pastor? Predice su nacimiento, su venida, su muerte, su segunda venida, predice todo. Es el santo de los santos y el ungido de los ungidos. ¿Estamos viviendo un paréntesis en la era de la iglesia? Sí. Estamos viviendo un paréntesis. Y esto se puede acabar en cualquier momento. Ah, pastor, pero usted ahora está metiéndole miedo a uno. Miedo o no miedo, usted mira si se alista o no se alista. Usted mira si se alista o se queda. La salvación es individual. Yo lo único que cumplo es con predicar y enseñarle la palabra. Ah, pastor, pero yo espero un mensaje donde me diga que me va a ganar la lotería, al ver millonario y las 10 partes de la automotivación. No, eso ya es en otro culto. Eso es evangelístico. Aquí es profecía pura y Biblia pura. Amén. Las 70 semanas están por comenzar. Es el reloj, la semana 70 está por comenzar el reloj profético. Así que corra. ¿Amén o no amén? Y lo último, la profecía nos llama a la santidad. Sí. Y esperanza, porque Jesús viene pronto. Amén. Con esto damos comienzo al Apocalipsis. La siguiente predicación es Apocalipsis, la introducción. Capítulo 1, 2, 3, 4. Y vamos a ver hasta dónde empezamos a ver qué es lo que pasa. Porque Juan está en la isla de Patmos, porque a Juan lo metieron en aceite hirviendo y no lo mataron, fue el último apóstol que no murió. Porque Juan, cuando ve al Señor Jesucristo así, él se va de para atrás, el tipo queda como muerto. Porque Jesús se le presenta, porque después de todo eso ya sube la adoración celestial y empieza todo. ¿Qué es el rollo? ¿Qué contiene los escritos del rollo? Pastor, vamos a ver los sellos, se destapan los sellos, entonces ahí vemos los 4 jinetes del Apocalipsis. Ahí empezamos a ver todos los ayayay. Después de eso empezamos a ver las 7 trompetas, las 7 copas. Y si de pronto sale un poco confundido de acá, pues usted puede venir al culto el domingo, el culto el domingo a las 8, el domingo a las 10 o el jueves. Amén. Y si no, cualquier cosa Dios aquí le habla. Incline su rostro, por favor.
Yo quiero que usted adore al Rey de Reyes. Yo quiero que usted le diga: Señor, dame la sabiduría que le dices a Daniel para entender tu palabra. Ayúdame a colocar en práctica, Señor, lo que aún entiendo, Dios de la gloria. Porque a veces nos preocupamos por lo que no entendemos. Pero ¿por qué no le dice al Señor: Señor, ayúdame a colocar en práctica lo que aún entiendo, Dios de la gloria, y no lo he colocado en práctica? La santidad, mi querido hermano, es apartarse del mundo para Dios. Dile: Señor, ayúdame a vivir en santidad. Ayúdame, Dios de la gloria, a correr, Dios, a correr, Padre Celestial, por mi vida, por mi santidad, por las cosas tuyas, Dios. Tu venida está cerca, Señor. Por todos lados se escucha que vienes a traernos terremotos, maremotos, tsunamis, volcanes, apariciones en el cielo, Dios de la gloria. Pero queremos decirte, Señor, que nos ayude, Dios, a prepararnos. Sabemos, Señor, que el arrebatamiento está cerca. No sabemos cuándo, pero tenemos que estar preparados. Ayúdanos a estar preparados, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor.